Queremos en el día de hoy continuar con nuestra plática, con nuestra enseñanza y predicación bíblica acerca de las profecías bíblicas, específicamente como hemos hablado y hemos venido enseñando. Estamos hablando centralmente, estamos hablando de la parábola de las 10 vírgenes y estamos muy concentrados en el hecho de la gran diferencia que existe entre las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Encontramos en los pasados temas que he venido hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis, del libro de Revelación. Y ya hemos hablado de las primeras 2 iglesias, Éfeso y Esmirna. Pero en este día de hoy vamos a entrar de lleno a la iglesia de Pérgamo y queremos descubrir qué verdades hay. Quiero recordarle a los hermanos que la razón específica por la que utilizo estas profecías bíblicas, especialmente de estas 7 iglesias, es porque en ellas se encuentra la diferencia entre las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Y queda claro que nuestro Señor Jesucristo pues no puede ser burlado. En realidad Él sabe quién es quién y cuál es cuál. Él sabe quién es el trigo y quién es la cizaña. Y Él está dándole elogios a aquellos que son prudentes en su vida cristiana y le da advertencias muy serias de consecuencias grandes que han de venir para aquellos que insensatamente hacen lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Así como la palabra nos habla en el pasado acerca de los reyes, y estaban aquellos reyes, esto está en el libro de Primera, Segunda de Reyes, Crónicas, Primera, Segunda de Samuel, donde se encuentran relatos bíblicos acerca de los reyes y la palabra misma nos dice, y este rey hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, y hay otros que dicen, y este rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Así que se encuentra siempre esta realidad. También quiero hablar acerca de la realidad de lo que es una cultura del reino de Dios. Cuando nosotros encontramos o queremos encontrar los principios y verdades de la cultura del reino de Dios, encontramos que en la palabra del Señor uno de los lugares centrales más importantes es en el libro de Mateo, en el Sermón del Monte, donde Jesucristo establece lo que debería ser la cultura del reino. Mas, sin embargo, encontramos muchas personas que no conocen Biblia, que no conocen nada de la historia de la iglesia, que no tienen el menor entendimiento de las enseñanzas profundas de nuestro Señor Jesucristo, pero un día ellos quieren levantarse dentro de la iglesia y se levantan con ideas, y se levantan con opiniones, y se levantan con una manera de pensar, con mentalidades que están arraigadas y fundamentadas dentro del paganismo que existe dentro del mundo, de las cosas de afuera, y las queremos meter hacia adentro, dentro de la iglesia, y queremos dañar a la iglesia. Y a estas yo los llamo las vírgenes insensatas. Y queremos que todos entendamos que en estas iglesias es nuestro Señor Jesucristo el que se mueve en cada una de ellas. Él está en medio de todas ellas. Ahora veremos la posición, el lugar en que se encuentra, y ahora encontramos la de Pérgamo, que comienza en el capítulo 2, versículo 12. Y oiga lo que dice, porque se le escribe al líder de la iglesia, y yo quiero que los líderes, los pastores, obispos de las
congregaciones, si quiere llevar el título, también tiene que llevar la responsabilidad, porque la palabra del Señor dice que aquellos que han sido elegidos para un obispado, que han sido elegidos para el pastorado, tienen exclusivamente que dar cuentas al Señor por la congregación y las ovejas que están debajo de su mando y de su liderazgo. Así que es a él que le escribe. Muchas personas creen que el Señor está siempre hablándole a otras personas dentro de la iglesia, pero la persona importante a quien Dios tiene que hablarle directamente y pedirle cuentas es al pastor. Esa es la persona que está al frente, que él escogió y que tomó y que aceptó el llamado de Dios y que tomó las riendas de ese lugar. Y ahora usted tiene una responsabilidad. Y la iglesia está llena de líderes por todos lados. Y el problema que se ve hoy en día en el liderazgo cristiano es que puede y existe un liderazgo completamente insensato, que muchos de ellos no se preparan en el estudio y en el conocimiento y en el escudriñar de las Sagradas Escrituras, y muchos de ellos su vida moral está total y completamente cuestionable. Se la pasa cayendo toda clase de líder en diferentes lugares, y cuando cae el pastor, las ovejas se desparraman. Así que encontramos estas realidades bíblicas de las que estamos hablando, y aquí dice, el Señor le habla al ángel de la iglesia, al líder de la iglesia, al obispo de la iglesia, al pastor de la iglesia, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y eso es bien importante, porque aquí presenta, ya nosotros sabemos que Jesucristo se ha revelado de una manera muy descrita, donde habla acerca de los ojos de fuego, habla acerca de su pelo blanco como la blanca nieve, de sus pies que están como en el bronce bruñido, habla acerca de su voz como el sonido de las muchas aguas, y dice que hay una palabra, hay una espada que sale de su boca, es una espada de 2 filos. Así que estamos hablando de aquel que contiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que ahí entendemos que esto es una espada, la palabra del Señor que sale de él, de su boca, es la espada, es la palabra. Y aquel que tiene la palabra es el que va a hablar en este momento. Y la palabra de Dios, que es como espada, viene a cortar y viene a quitar, viene a dividir, viene a partir el alma y el espíritu, viene a quitar aquellas cosas que nos separan. Nosotros no podemos tomar las cosas del mundo o las cosas de la carne y unirlas al espíritu. El Señor dice que no puede ser, Él lo enseña en su palabra. Las cosas del espíritu no se adaptan a la carne, las cosas de la carne no se adaptan al espíritu. Hay una separación total, y esta separación viene por medio de la palabra de Dios, que es espada de 2 filos. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Oiga, déjeme, aquí está hablando acerca del lugar donde se encuentra esta iglesia. Esta iglesia se encuentra en un lugar terrible, para que lo sepan. Esta iglesia se encuentra en una ciudad tan idólatra, que el mismo Señor Jesucristo lo considera ese lugar el mero trono de Satanás, el lugar central de donde Satanás opera. Usted sabe lo que es que una iglesia se encuentre en el mismo lugar donde toda operación satánica actualmente se esté llevando a cabo. Me acuerdo en una ocasión mi pastor en Brooklyn, New York, en Nueva York,
allá en un lugar llamado Coney Island. Es un lugar que atraía y atrae hasta el día de hoy millones de personas a través de todo el mundo, todos los veranos. Eso es un lugar de una atracción increíble en la ciudad de Nueva York, y se sabe que vienen muchas personas a prostitución, mucha homosexualidad, mucho pecado, mucha fornicación, toda clase de idolatría, todo lo que usted se pueda pensar llega a ese lugar. Y mi pastor decía, nosotros hemos sido llamados a predicar la palabra y a cumplir con la gran comisión en la boca del lobo. Él decía, en la boca del lobo estamos nosotros. Así que imagínense, esta realidad, aparece aquí ahora algo muy parecido. Cuando Jesucristo le dice a ellos, a los de Pérgamo, ¿dónde estás? Yo sé dónde tú estás y dónde moras. Yo sé dónde está tu habitación. Estás donde está el trono de Satanás. Pero mira lo que le dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Quién era este hombre? Bueno, realmente la tradición nos habla acerca de él. Se dice que era un líder de la iglesia de Pérgamos, y que era un líder que había rehusado caer bajo las presiones de Domiciano, el emperador en ese tiempo, 92 después de Cristo, y el emperador y todo este conjunto de idólatras estaban haciéndole una fuerza grande a esta iglesia, y esta iglesia está en el mismo centro, en el mismo lugar donde se encuentra el trono de Satanás, pero esta iglesia se mantiene ahí todavía reteniendo el nombre del Señor, y Antipas era uno de sus líderes, y la iglesia, el imperio se levanta contra él y comienza a traer una gran tribulación contra su vida, y finalmente pues lo ejecutan. Y la tradición dice que fue puesto dentro de un toro de bronce, el cual comenzaron a poner fuego debajo de él y a encender, a hacer que se calentara y se calentara, hasta que finalmente Antipas pues murió en esa hoguera, en ese fuego. Así fue su terrible muerte. Él fue entonces, sin embargo, Jesucristo lo reconoce, y Jesucristo pone un título sobre él, lo llama mi testigo fiel. Mi testigo fiel, que fue muerto entre nosotros. Así que Jesucristo está al tanto de lo que está pasando. Muchas veces nosotros preguntamos y decimos, Señor, ¿por qué tú permites estas cosas? ¿Por qué estas cosas suceden? Muchas cosas van a suceder, y muchas cosas suceden a los creyentes. Y no crea por un segundo que Jesucristo no está al tanto de lo que está pasando. Y el sufrimiento de la iglesia, y el sufrimiento de los verdaderos creyentes. Pero Dios está para recompensar a cada uno según fuese su obra, y nos pide que seamos fieles hasta la muerte para recibir la corona del Señor. Así que lo que dice aquí, seguimos leyendo, y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora primeramente viene un elogio, porque verdaderamente había que elogiarlos por estar en el mismo centro de todo lo que está sucediendo con el trono satánico, y ahí reteniendo el nombre del Señor, y un testigo fiel que muere por la causa de Jesucristo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Quiero hablar un poquito de esto en un minuto.
Esta doctrina es una doctrina, está hablando de un profeta en el tiempo, en el Antiguo Testamento, que se llamaba Balaam, y que Balac, un rey, lo llama con el propósito de darle trabajo y de usarlo para maldecir, no bendecir, sino para maldecir a Dios. Sin embargo, maldecir a los israelitas. No pudieron hacer esto en nombre de Dios, no se podía maldecir a los israelitas, este es el pueblo de Dios. De todas maneras, Balaam les enseña a Balac qué hacer con los hijos de Israel, y para esto lo enseña a influenciar a los hijos de Israel y llevarlos hasta el momento de la idolatría y de la fornicación, que son cosas que Dios detesta y que no debe estar en la vida de ninguna persona que sirve a Dios. No debe estar en la vida de los creyentes. Pero hoy en día estas clases de doctrinas están muy asentadas dentro de la iglesia. Conocemos a personas que están enseñando a otros, eso no es nada, ustedes pueden vivir juntos aunque no estén casados, eso no es nada, ustedes las personas pueden tener esta que otra relación, no es nada, la homosexualidad no es absolutamente nada, eso es muy bien aceptable delante de Dios, dicen algunas personas, pero la realidad es que eso no es cierto, es una mentira del diablo y es un infiltrar de estas doctrinas paganas que se meten dentro de la iglesia, y es la insensatez de las vírgenes insensatas que le dan lugar a estos lugares dentro de la iglesia de Cristo. Así que ahí están estas personas que son de Balaam. También se encuentran otros que son nicolaitas, y a estos nicolaitas pues se les conoce por varias cosas, pero vamos a leer aquí algo que dice Clemente, déjame ver dónde lo dice, Clemente de Alejandría. Oiga lo que dice Clemente de Alejandría, sugiere que Nicolás fue malinterpretado por sus seguidores, quienes adoptaron una interpretación errónea de sus enseñanzas. ¿Okay? Los nicolaitas eran considerados una secta herética que promovía prácticas inmorales. Oiga esto, y oiga lo que dice como Clemente lo describe. Clemente describe a los nicolaitas de la siguiente manera. Dice, como aquellos que llevaban una vida licenciosa, abandonándose al placer y distorsionando la gracia cristiana para justificar su comportamiento. Esto implicaba un abuso de la libertad cristiana para practicar la inmoralidad sin remordimientos. Así que lo que encontramos aquí es una iglesia, una doctrina, la doctrina de los nicolaitas, que se cuela como se cuela hoy en día. Tanta doctrina, tanta falsa doctrina, utilizando la gracia, con el propósito de simplemente darse licencia para hacer toda clase de inmoralidad y pecado dentro de la iglesia y decir que están correctos. Y extrayendo una cultura pagana del mundo a la iglesia de Cristo. Tenemos que terminar, así que vamos a oír la última parte que dice el Señor. Dice, por tanto, arrepiéntete. Oiga esto, el arrepentimiento es algo que ha dejado de predicarse dentro de las iglesias. Hay que comenzar a predicar el arrepentimiento. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Otra vez, la palabra de Dios, espada de dos filos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Así que ahí está una de las maravillosas promesas de la palabra del Señor para aquellos que son prudentes y hacen lo que es correcto a través del arrepentimiento. Dios te bendice, Dios te guarde. Este es el pastor Edwin Malavé.